Bueno, pues si os parece, empezamos. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de IAVE España. Soy Reyes Justribó, directora general de IAVE en España, y quiero dar las gracias a todos los asistentes, pero sobre todo a nuestro asociado Adform, que es quien va a desarrollar hoy este webinar. Webinar titulado Transforma tu estrategia digital con DCO, con Dynamic Creative Optimization. Y siempre lo decimos, pero en momentos como los que estamos viviendo, creo que es especialmente adecuado este tipo de webinars, pero sobre todo, además, este tipo de temáticas. Para ello contamos hoy con Sergio Martín, que es Country Manager de Adform, con Elena Navarro, que es Account Director también de Adform, y con Sergio Fernández, que es Head of Global Digital Design Advertising en Meliá. Así que por mi parte nada más, le doy paso a Sergio, Sergio Martín, perdón, que iniciará la ponencia, y solamente recordaros y pediros por favor que todas las preguntas que tengáis, todas las dudas, las hagáis a través del área de preguntas y respuestas en vez del de chatear, porque es más fácil para los ponentes luego verlas y poderlas contestar adecuadamente. Así que sin más, y agradeciéndoos otra vez el desarrollo de este webinar, Sergio, pues todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Reyes, y sobre todo gracias a la IAB por habernos invitado a hacer este webinar. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado del teléfono, del ordenador. Espero que estéis todos bien, de salud, y vuestras familias también, y que estéis llevando esta época un poco surrealista lo mejor posible, como estamos intentando hacer todos. Antes de entrar en materia, antes de hablar de DCO, sí que quería aprovechar muy rápidamente para para presentar quién es Adform. Adform es una empresa global. Tenemos oficinas locales en diferentes países, en todo el mundo al final. Tenemos una empresa, también tenemos una oficina en Madrid. Somos una empresa europea con sede en Dinamarca. Y al final lo que hacemos es vender tecnología de marketing, es decir, estamos dentro de lo que es el sector del AdTech. ¿Qué tecnología vendemos? ¿Qué tecnología ponemos a disposición de nuestros clientes? Pues fundamentalmente tres módulos, por así decirlo. Tres módulos que lo que hacen es permiten a nuestros clientes lanzar creatividades, lanzar mensajes, traquearlos, recoger toda la información que esos anuncios, esos banners generan, y luego también poder activar campañas de forma programática. Somos una empresa que al final somos abiertos por naturaleza nosotros, pero también la empresa estamos abiertos a trabajar con otras tecnologías, con otros proveedores, incluso de la competencia, porque al final nuestra filosofía es no crear muros y que el cliente pueda sacar su información, sus datos, como y cuando quiera, con sus propios sistemas, sus sistemas de Business Intelligence, sus DMPs, y poder activarlos donde quiera también. Ya he cumplido con la parte comercial. Prometo que no voy a hablar más de cosas que no tengan que ver con DCO. Y voy a empezar, y quería empezar la temática con una frase de uno de los pioneros del marketing, John Wanamaker, que a principios del siglo XX dijo una frase que yo creo que todos conocemos, que es que la mitad del dinero que gasto en publicidad, básicamente la tiro. Lo único que decía es que no sé cuál de las dos partes es la que estoy tirando. Como bien decía, me dijo mi compañera Elena, que está en el webinar, que realmente esta frase no tiene que ver con DCO, que tiene que ver con atribución, y es verdad, tiene que ver con atribución. Pero creo que en este contexto de creatividades dinámicas, dinamizar un poco los mensajes que mandan las marcas, creo que es importante. ¿Y por qué creo que es importante? Porque al final, si las creatividades que lanzamos, los mensajes que lanzamos a los usuarios, a los potenciales clientes, son todos iguales, al final los usuarios no lo van a ver, usuarios y usuarias no lo van a ver,
el mensaje no va a crear un brand recall, no va a haber un impacto de marca, el usuario no va a hacer engagement, no va a interactuar con el banner, no va a entrar en la página de la marca, no va a haber no se van a generar sesiones de calidad y al final no va a haber una compra del producto, artículo, etcétera, etcétera. Sé que la pregunta que he puesto en la diapositiva es un poco, no quiero decir capciosa, es un poco, llamémoslo provocativa, ¿vale? Es muy difícil contestar a esa pregunta, es imposible. ¿Qué porcentaje de inversión puedo llegar a dejar de tirar, entre comillas, obviamente, si utilizase tecnología de CEO, de creatividades dinámicas? Muy difícil de decir, pero sí se puede llegar a contestar. Hay métricas que se pueden utilizar para contestar a esa pregunta. Métricas, por ejemplo, como el CTR, el engagement de los usuarios con esos mensajes, o quizás la mejor métrica, a lo mejor, es el CPA. ¿Cuál es el coste de adquisición antes y después de utilizar esta tecnología? Todo esto son reflexiones mías, ¿ok? Quizás tenemos que ir a ver realmente qué es lo que dicen los usuarios, ¿no? Al final es lo que tenemos que hacer, es escuchar qué es lo que piensan los usuarios de los mensajes que les mandamos continuamente, diariamente. Pues sorpresa, sorpresa, los usuarios dicen que quieren una experiencia más personalizada cuando navegan por Internet y en lo que a los banners que ven se refiere. ¿De dónde sacamos esta información? ¿De dónde la sacamos? Pues realmente de dos encuestas. La primera fue de una publicación que es Adweek, relativamente conocida en el mercado del marketing digital. Y la segunda fue de una marca tecnológica muy conocida, que es Adobe. Y los resultados fueron estos, que lo que dijeron los usuarios fue que el 95% dijeron que proactivamente no ven anuncios, ignoran los banners. El 78% dijo que preferían, obviamente, como la mayoría de nosotros, que los anuncios que ven que estén personalizados a sus intereses y a sus gustos. Quizá la cifra más preocupante para mí es esta, que solo el 28% de los anuncios que ven los usuarios son relevantes. ¿Okay? La pregunta es si los usuarios, bueno, los usuarios les están diciendo esto, ¿ok? Todo esto lo sabemos, yo creo que todos, las marcas, la gente que trabajamos en el sector, sabemos qué es esto, ¿ok? Entonces, si todos sabemos que esto está ocurriendo, si sabemos que realmente la estrategia a seguir es, la estrategia adecuada a seguir es la de user-centric, el usuario es el centro de todo, ¿por qué no estamos haciendo más? ¿Por qué no estamos personalizando más las creatividades? Es cierto que se está haciendo y se lleva tiempo haciendo, 12, 13, 14 años incluso. Pero la realidad es que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, creo que la razón por la que no se hace más tiene que ver, sospecho, con esta razón. Y es que muchas veces la percepción que existe en el mercado que tenemos es que es muy complejo utilizar este tipo de tecnologías. Es difícil. Mucho trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que podemos hacer, ¿vale? Para quitarnos un poco, lo que tenemos que hacer es ver si realmente esta percepción es o no es real. Y para ver si es real o no es real la percepción, lo que vamos a hacer es entrar un poco más en detalle a ver qué es, primero, el producto, qué es DCO, y segundo, cómo se implementa. A nivel un poco por encima, sí. Luego veremos dos casos reales, que creo que siempre ayuda más, pero es interesante ver si la percepción está real o no es real. Entonces, ¿qué es DCO? Para nosotros, en Adform, DCO es como el término genérico, ¿vale? Dentro del término genérico de DCO están cosas como, por ejemplo, los rotadores, que es como la primera capa de sofisticación más simple de dinamizar creatividad. Es que es tan simple como, por ejemplo, decir, bueno, mira, tengo este producto y lo voy a anunciar, pero voy a generar dos versiones, una azul y otra roja, ¿vale? Las voy a poner a competir o las voy a poner en marcha a ver cuál funciona mejor. Lo que se suele llamar A/B testing. O se pueden hacer cosas como, por ejemplo, a Sergio, yo como usuario se me va a mostrar banner A esta hora, banner B a esta hora, banner C a otra hora.
una especie de storytelling también. Eso es dinamizar las creatividades y eso es relativamente sencillo de hacer. Un nivel más avanzado es hacer product retargeting, que yo creo que tampoco hace falta que entre en mucho detalle porque todos, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es product retargeting, que al final es, entra un usuario en una página, ve un producto, no lo compra o no realiza la acción que esperábamos que hiciera, sale de la página, está navegando por internet y se le impacta con un banner que es, probablemente ese banner tenga el producto que ya ha visto o productos similares, ¿vale? Y por último, el último producto que tenemos dentro de lo que es el paquete de DCO es Dynamic Ads, que de forma muy sencilla, Dynamic Ads es como el retargeting, pero no necesariamente estamos mostrando banners a usuarios que han entrado en nuestra página. Es decir, sirve también para prospecting, para tocar a aquellos usuarios con los que no conocemos, que no han entrado en nuestra página. ¿Okay? Ambos productos, Product Retargeting y Dynamic Ads, no son mutuamente exclusivos. O sea, se pueden utilizar de forma conjunta y, de hecho, utilizarlos de forma conjunta da un nivel de sofisticación muy fuerte. Ok. He explicado, creo que ahora sabemos un poco más en qué, por lo menos dentro de lo que es el universo de Outfront, qué quiere decir DCO, que es Dynamic Creative Optimization. Vamos a ver cómo se hace para intentar ver si de verdad esa complejidad de la que hablaba antes existe o no existe. Ok. Product Retargeting. Para hacer Product Retargeting, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, lo primero, es un Product Feed. ¿Qué es un Product Feed? Al final es como una base de datos. Normalmente son documentos que vienen en un formato de XML o de CSV, una base de datos en las que tienes el nombre del producto, el precio, que también tengas una imagen, la disponibilidad de ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Primer paso. Entonces, el feed del producto. Tenemos eso. Siguiente paso. El siguiente paso al final es hacer la plantilla del banner. ¿Cómo se hace la plantilla del banner? Como quiera la marca realmente, o la agencia con la que trabajemos, la agencia creativa. La decisión suele ser de la marca porque tiene sus mensajes corporativos, sus colores, sus logos, etcétera, etcétera. Lo puede diseñar como quiera, no hay restricciones en ese sentido, solo las restricciones lógicas. Y hablando de lógica, el siguiente paso al final, el siguiente paso después de crear la plantilla o la creatividad en sí, es decidir cuáles de esos elementos que veis, por ejemplo, en pantalla van a ser dinámicos. El botón va a cambiar, no va a cambiar una de las imágenes o no, esas. Después de haber tomado esa decisión, viene una decisión que yo creo que es bastante importante, un paso que es bastante importante, que es el de decidir cuál es la lógica que está detrás del banner. Cuáles son los business rules que a veces llamamos, es decir, qué producto voy a enseñar al usuario, ¿vale? Es importante porque al final va a ser la regla que haga que el usuario pueda estar o no pueda estar no interesado en lo que le vamos a mostrar. Y al final, después de haber tomado esos pasos, tenemos creado el banner, en el que, por ejemplo, viendo lo que tenemos en pantalla, se puede decir, mira, al usuario que ha entrado en mi página y que ha visto estas zapatillas, le voy a mostrar las zapatillas otra vez. Al mismo precio, a un precio diferente, más bajo, para incitarle a que haga esa compra que no ha hecho. O, como yo sé que los usuarios que compran zapatillas en mi página también tienden a comprar otros complementos o accesorios, pues mira, le voy a mostrar unas gafas o lo que sea, ¿vale? Eso es lo que te permite hacer Product Retargeting. ¿Qué diferencia hay entre Product Retargeting y Dynamic Ads? ¿Cómo se construyen los Dynamic Ads? Vamos a verlo. Los Dynamic Ads, al final, lo que hacen es, no necesitamos un Product Feed. Sí que hay que crear la plantilla del banner, obviamente, igual que en el caso anterior, los mismos pasos. En este caso, lo que sí que tenemos que tener claro es, primero, cuáles son los elementos del banner, decidir también cuáles vamos a dinamizar, pero luego también a la hora de hacer esa lógica, que normalmente en el Product Retargeting te viene dictaminada por qué ha visto el usuario, qué producto y demás, en este caso es un poco distinto. Tenemos diferentes opciones. Podemos decidir, por ejemplo, tener un call to action diferente para cada usuario y eso se puede cambiar dinámicamente. Podemos decidir tener imágenes de fondo distintas también, dependiendo de en qué región está el usuario, dependiendo de si ese usuario forma parte de un segmento de nuestro DMP. En base a eso cambiamos el banner.
Hay muchísimas opciones. Se pueden también cambiar los banners dependiendo de la hora del día. Voy a mostrar un banner por la mañana distinto a la noche o durante la semana respecto al fin de semana. Hay muchísimas posibilidades, múltiples posibilidades. Al final, básicamente lo que te ocurre es que cuando generas el Dynamic Ad, cuando tienes todo creado, pues puedes tener lo que veis en pantalla. 2 creatividades, 3, 4, 5, 6, las que sean diferentes para un mismo producto con diferentes elementos. Es un producto interesante, parece interesante, pero aquí sí quiero entrar un poquito más en detalle porque creo que tengo que explicarlo, porque en general el feedback que tenemos de los clientes es que a veces es un poco difícil ver cuál es la diferencia o cuándo utilizar este producto frente al product retargeting. Entonces, ¿cómo se crea un Dynamic Ad? Un Dynamic Ad al final lo primero que tienes que hacer es crear lo que nosotros llamamos un shell, que es una carcasa, que es básicamente el banner con un tamaño determinado. Dentro de este banner lo que hacemos es meter una imagen de fondo, una imagen frontal también, el logo de la marca, el botón de Call to Action, la cabecera o mensaje que quieres comunicar y el mensaje de Call to Action también. Una vez que tenemos esto creado, lo que hacemos es llevarlo a nuestro estudio, donde lo que vamos a tener que hacer primero es, nuestro estudio es nuestra plataforma donde gestionamos las creatividades. Elegimos aquellos elementos que queremos que sean dinámicos, entramos en el estudio y lo que tenemos que hacer es que para cada uno de esos elementos vamos a dinamizarlos. Y es tan simple como elegir esa parte, hacer clic en Dynamic Item y una vez que hemos hecho eso, ya la plataforma sabe que esos elementos que hemos elegido son los que van a ir cambiando, los que van a ir rotando. ¿Ok? Hemos creado la plantilla, hemos creado la carcasa, la hemos dinamizado. El siguiente paso es decidir cuáles son los elementos que queremos que aparezcan en esa carcasa. Por ejemplo, teníamos antes una imagen, creo que era de viajar a Ecuador, ¿ok? Podemos decidir, mira, de imagen de fondo quiero mostrar 3 diferentes. Una de Caribe, otra de Tailandia y otra de Nueva York. El logo lo voy a dejar igual, ¿vale? Porque es el logo de la compañía, de la empresa, no lo voy a cambiar. El botón tampoco va a cambiar de forma, va a ser igual. El mensaje del Call to Action también, pero la cabecera, el mensaje sí que va a cambiar dependiendo de la imagen de fondo. Si es Caribe, igual Caribe. Si es Tailandia, igual a Tailandia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la lógica que podemos añadir para decir cuáles de esos mensajes, cuáles de esos elementos se muestran? Pues la siguiente. Perdón, sí. Todo esto, al final, se controla desde un fichero de Excel, que quizás es un poco lo que sí que es importante, casi se me pasa mencionarlo. Al final el fichero de Excel se convierte en vuestro panel de control. En el documento es donde podéis añadir todo lo que queráis. Esas imágenes de fondo, al final obviamente están metidas en nuestro server, pero podéis poner todas las que queráis, básicamente. Y al final lo que hacemos es, con ese documento de Excel, es añadir la lógica, que la lógica al final puede ser, pues mira, si he decidido que voy a mostrar la imagen de fondo del Caribe y el mensaje de igual al Caribe, lo que voy a hacer es, a lo mejor, decidir que ese mensaje del Caribe solo se lo voy a mostrar a usuarios que mi DMP me dice que son usuarios muy frecuentes en mi página y que gastan bastante dinero. Puedo también decidir que la imagen de Tailandia con el mensaje de Tailandia, igual a Tailandia, se lo voy a mostrar solo a usuarios que han entrado en la sección de mi página de vuelos a Asia. O puedo decidir que la creatividad, el fondo de Nueva York y el mensaje de vuelo a Nueva York, se lo voy a mostrar solo a usuarios que estén en Barcelona. ¿Vale? O puedo decidir que ese mensaje de vuelos a Nueva York solo esté activo desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Hay muchísimas opciones. No es que, no es que sea infinita las posibilidades, pero se pueden añadir muchísimas más líneas y muchísimas más columnas, dependiendo de la estrategia que cada uno de vosotros queráis aplicar. ¿Okay? Hemos visto cómo se hace la creatividad, la carcasa, hemos visto cómo se dinamiza y hemos visto cuál es la lógica y cuál es cómo se gestiona esa lógica. Al final es a través de un documento de Excel que la mayoría de nosotros sabemos si podemos gestionar. Okay. Al final,
cuando has hecho todos esos pasos, con lo que te encuentras es que tienes un banner pero con muchas capas, tantas como hayas querido tú añadir en ese documento de Excel, básicamente. Y el resultado final es que te encuentras, por ejemplo, con un banner que pueda tener una capa contextual, una capa de datos, ciertos parámetros de targeting dependiendo, por ejemplo, del píxel de tu página, donde lo hayas puesto. Tienes diferentes posibilidades de cambiar textos, de crear elementos creativos, etcétera, etcétera. Este es el potencial que tiene el producto, el poder hacer todo esto. Ok. También es importante decir que cuando te pones a dinamizar creatividades no hay que pensar solo en lo que es un mensaje de display, de desktop. Hay más posibilidades. Al final hay que saber que los usuarios no están solo en portátiles, están en su móvil, no solo ven mensajes de display, ven mensajes de vídeo también. Hay mucho camino por recorrer todavía y nosotros todavía tenemos un roadmap de producto bastante amplio, pero hay ya muchas posibilidades. Entonces, a la hora de pensar en dinamizar, se va de menos a más, se empieza por lo más conocido y lo más sencillo, pero hay que pensar que hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades porque al final, si por ejemplo decidimos que queremos juntar, vamos a hacer un product retargeting, pero vamos también a utilizar el Excel, porque a lo mejor entre un feed que tengo del producto más el Excel, puedo hacer cosas muy potentes, como vamos a ver luego con el caso de Meliá. Si además a esto le añadimos una capa de inteligencia artificial que muchas de las tecnologías como la nuestra ya tienen, la optimización de esas creatividades es muchísimo, muchísimo mayor. Al final, tecnologías como la nuestra, en las que tenemos plataformas programáticas y demás, vemos muchos data points, muchísimos datos a lo largo del día, lo que permite que aprendamos y sepamos qué es lo que funciona mejor y peor y podamos evaluar, ¿vale? Y optimizar mejor. Esto es lo que os quería contar. Hemos visto que dentro de DCO hay como 3 posibilidades que se pueden hacer: rotadores, product retargeting y dynamic ads. Hemos visto cómo los rotadores es una capa bastante sencilla de hacer como primer paso, pero que luego también hay otros 2 productos como product retargeting y dynamic ads que de forma más o menos sencilla se pueden poner en marcha y que pueden cambiar mucho la forma de la que cada marca comunica, no solo el cómo comunica, sino que te amplía, te abre una puerta a un universo muy distinto. Y al final lo que vas a ver es que todo eso lo vas a ver un poco en el bottom line, es decir, tus resultados van a ser mejores en tus campañas digitales. Ok. Creo que la teoría está muy bien, es muy bonita, pero vamos a ver ejemplos. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar paso a mi compañera, Elena Navarro, para que os explique el caso de DCO que hemos tenido, que hemos construido con ALSA. Cuando quieras, Elena. Hola, voy a compartir. ¿qué tal? Sí, ¿me dejas compartir? Sí, voy. ¿Qué tal? Hola a todos. Muchísimas gracias por conectaros y como comentaba Sergio, después de ver la introducción teórica, queríamos mostraros casos reales que hemos trabajado con clientes nuestros para ayudarles a incorporar la estrategia de CEO en su estrategia digital. ¿Me confirmáis que veis mi presentación en mi pantalla? Perfecto. Vale, yo os traigo el caso de ALSA. Seguro que todos conocéis la marca ALSA, es una empresa multinacional española dedicada al transporte de viajeros por carretera y lo hace desde 1923, que fue cuando se fundó, y actualmente tiene su sede aquí en Madrid. Ellos hacen la venta de billetes habitual, que se lleva a cabo en los canales tradicionales, pues taquillas, en las estaciones y demás, pero también tienen punto de venta online en su página web. En su página web podemos encontrar toda la información sobre sus servicios, rutas, pero también tienen un funnel donde los usuarios pueden comprar los billetes en 3 pasos. Para ponernos en contexto, vamos a ver de dónde venimos. Yo personalmente los conozco desde el 2018, que fue cuando empezamos a trabajar juntos, porque ALSA como departamento digital decidió dar un salto tecnológico en su ecosistema MarTech, ya que tenía muchas ideas, muchos retos en mente, en el horizonte, pero necesitaban tecnología para llevarlos a cabo.
ellos hasta ahora trabajaban con baterías de creatividades estáticas. Y todos conocemos lo que son creatividades estáticas. Es decir, no hay ningún elemento dinámico. El usuario, una vez es impactado, va a ver un banner en el que tenemos que decidir qué mensaje, qué imagen, qué descuento, qué precio vamos a mostrar. Por lo tanto, como tiene elementos dinámicos, no podemos personalizar el mensaje. Tenemos que mostrar una campaña o festividad. Elena, ¿Sí? se está cortando un poco la... no sé si lo estás oyendo tú también así, Sergio, perdona. Sí, se está cortando un poco la voz. Ok, Está de como acuerdo. rompiéndose un poquito. No sé si el micrófono o si a lo mejor quieres cambiar, como hice yo, al móvil, no lo sé. Sé que es una movida, pero lo digo porque empezaba bien, pero ahora se está cortando bastante. Vale, Si no, vale. mira, Ok. sigue. Si vemos que de verdad se embarulla mucho, vemos si lo cambiamos. Pero te lo digo simplemente para que seas consciente, a lo mejor, no lo sé. Bueno, tú sigue. Si vemos que hay que hacer algo, te lo vuelvo a decir, ¿vale? Perfecto. Lo único, vete un Sí, poquito más para atrás porque lo último no lo hemos oído. Los últimos, no sé, 30 segundos, yo creo. perfecto. Ok. Vale, perdona. Nada, comentaba que por situaros en el contexto, os quería contar de dónde venimos y de dónde viene ANSI y de dónde surge toda esta actividad. Yo los conozco en 2018, ahí empezamos a trabajar juntos porque ellos tenían ahí en el horizonte, en mente, una serie de ideas y de retos. No se oye bien. Vale. ¿Quieres cambiar al de conexión? Sí, si me dejáis 30 Sí, segundos. No sí, sé perdonad. si puede ser, Sí. si puede ser a lo mejor por el micro. Si tienes algún micro, auriculares o algo, por probar, por el sonido que hace. Es que no parece, porque la imagen se ve bien, no se entrecorta. A lo mejor auriculares, auriculares a lo mejor, puede ser. Sí, es que no ¿No dispongo tienes? ahora de los... Ah, vale. No. Ok. Cosas del directo, ¿eh? Siempre pasa. Hmm. Si os parece, podéis continuar vosotros con el caso de Meliá. Ahora se te oye muy bien. Ah, bueno, pues si queréis hacemos un último intento y si no pasamos con el Sí, caso de Meliá y si vemos solución. que no funciona, sí, obviamente no queremos tener esperando a nadie. Si vemos que no funciona, hacemos eso, sí. Vale, Pero vamos, de perfecto. momento parece que ahora estoy bien, o sea que sigue. Perdonad a todos, lo sentimos, Perfecto. pero son cosas del directo, como se suele decir. Perfecto, pues comentaba de dónde venía ALSA. ALSA venía de tener baterías de creatividades estáticas. Entonces, el mensaje tenía que ser generalizado para todos los usuarios. Una vez se les impactara con una creatividad, el mensaje era el mismo para todos. Vemos aquí un ejemplo. Todo el usuario que fuera impactado en esta campaña iba a ver la oferta verano, un número genérico de plazas y ningún tipo de personalización. Ok. Sí, tenemos que parar. Vamos, si te parece, entonces hacemos eso. Vamos a hacer un cambio de dinámica. Vamos a ir directamente entonces a hablar a ver el caso de uso de Meliá, voy a hablar con Sergio. Cuando acabemos esa parte, si vemos que volvemos a probar, ¿vale? Si vemos que no, pues probablemente lo que hacemos a lo mejor es pasar directamente a preguntas, porque no creo que tenga mucho sentido que todo el curry que has hecho tú con tu presentación que lo haga yo porque no creo que vaya a ser muy informativo, ¿vale? ¿Hacemos eso, te parece? ¿Elena? No, vale, ok. Sí, vale, perfecto. Ok, vale, entonces voy a compartir mi pantalla otra vez. Ok. Confírmame, Sergio, si ahora cuando lo haga, ¿ves mi pantalla?
Sí, veo tu pantalla. Ok. Vale. Un segundín. Vale, perfecto. Segundín. No, ahora hemos perdido tu pantalla, ahora te veo a ti, Sí, no al te menos yo. preocupes, sí. Vale. Voy. Ok. Vale. Perfecto. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora no te vemos a ti, pero bueno, Ahora no me ahora veis a mí. vemos la lámpara. Ahora sí me veis a mí. Ahora perfecto. Vale. Ok. ¿Ves la presentación correctamente, no? Ujú, Sí, vale. Ok. sí. Nada de notas de presentador, ¿no? Sí, ahora vemos las notas, creo. Vale. Sí. Ok. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Perdonad, lo siento. Sentimos Nada, qué va. este problema técnico y lo que supone también tener que cambiar en directo y saltar a una parte que no tenías, que no tenías programada. Ok. Espero y confío en que se nos oiga y se nos vea bien, ¿vale? Ok. Vamos a pasar entonces al ejemplo de Meliá. Si te parece, Sergio, en un minuto Ujú, comento un poco cuál es nuestra relación, el histórico que tenemos, ¿vale? perfecto. Ok. Llevamos trabajando aproximadamente casi 4 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Vale. Y desde entonces hemos hecho bastantes cosas. Y de hecho, para mí personalmente, es uno de los clientes con los que más contento estoy. Digo eso para hacerte la pelota, obviamente. Pero también porque hemos aprendido un montón. Y sois los que nos habéis empujado a mejorar el producto de DCO. De todos los clientes que tenemos en las 29 oficinas y 180 y tantos países en los que lanzamos campañas, vosotros habéis sido los que nos habéis hecho plantearnos cosas nuevas, o sea que es súper positivo, por Ujú, eso podemos contar esto hoy. Entonces, yo creo que lo primero, antes de nada, es quizás ver cuál era la situación en la que nos conocimos, en qué situación estabais y ujú. sobre todo desde el punto de vista creativo. Sí. Bueno, incluso antes de empezar con esta primera slide, que era ya un poco lo primero que empezamos a hacer a nivel de retargeting, nosotros veníamos de un escenario en el que, al ser una compañía internacional, teníamos como diferentes unidades de negocio, cada una regionales, que lo llamamos nosotros, que cada una trabajaba con sus propias agencias de producción. Entonces, a nivel de producción, todo lo que se hacía era estático, coincidió además con el cambio tecnológico de Flash a HTML5. Toda la parte de producción era bastante tediosa y no había ningún estándar de producción en nada de lo que hacíamos, con lo cual no podíamos reutilizar nada de todo lo que se hacía entre cada una de las regiones. Entonces, bueno, era bastante complicado. Entonces, la compañía apostó por un modelo un poco más centralizado de producción, al menos a nivel de directrices globales, y así un poco nació la relación entre nosotros para poder construir de alguna forma unas creatividades que tuviesen algún mínimo de inteligencia, que fue como empezamos a hacer retargeting, y que fuesen dinámicas. Entonces, en ese momento, ya te digo, los equipos in-house tampoco son extremadamente grandes, siempre nos tenemos que apoyar en terceros para lo que es la producción. De alguna forma, la generación un poco de lo que es el guideline visual de cada una de las marcas, porque tenemos distintas marcas, se gestionan internamente, se crean a nivel corporativo, y luego se da esas directrices de producción a las regiones. En este caso, por lo que decía, como era complejo el tema de producción, asumimos para toda la parte dinámica esa producción in-house. En ese momento nos apoyamos en Mediacore, que era una compañía de producción que nos ayudó inicialmente en toda la parte de generación de creatividades dinámicas, y empezamos un poquito a
a crear este tipología de banners que en ese momento no se podían hacer o no sabíamos cómo hacerlo, porque sí que es verdad que en nuestro caso, al tener una base de datos de productos relativamente grande, con elementos como el precio que fluctúa bastante en función de la ocupación, en función de la estacionalidad, pues teníamos que estar actualizando continuamente y era algo que no podíamos asumir de forma manual. Entonces Entiendo, así ¿no? nació un poco toda la parte de creación de retargeting. Entonces, Y cuando bueno, empezasteis a... Sí, perdón, cuando exacto. empezaste a hacer retargeting, entonces supongo que, bueno, como comentaba antes, siempre hay como un primer paso, ¿no? El paso más simple era hacer product retargeting, en el que a lo mejor el caso que vemos en pantalla era lo que hacíais, ¿no? El que un usuario entraba en la página, hacía una búsqueda por, en este caso tenemos 3 hoteles distintos, en pues Palma Palma Bosque, Meliá de Mar y Belver, y entonces al final hacían esa búsqueda en vuestra página, recogíamos esa cookie y luego tirábamos del product feed y se mostraban pues 3 banners en base a la búsqueda, ¿no? Sí, bueno, lo que hacíamos era un carrusel, esto es un único banner en el que mostrábamos diferentes productos en función de la última búsqueda del usuario. En este caso, coincidía que el usuario había hecho una búsqueda de 3 hoteles, entonces el banner le mostraba los 3 últimos hoteles que había visitado. Pero claro, no siempre era el caso, o sea, podía haber usuarios que hiciesen una búsqueda de un solo hotel o usuarios que no hubiesen hecho ninguna búsqueda. Entonces a estos usuarios les hacía retargeting de una forma un poco arcaica y ahí era cuando empezábamos a ver las limitaciones de que pese a que estábamos mostrando contenido dinámico, no se ajustaba demasiado a lo que el usuario podía estar buscando, ¿sabes? O no podíamos mostrar contenido que estuviese relacionado a sus intereses. Entonces, bueno, en este caso, como estaba comentando, el usuario entra en la web, mira un producto, yo le estoy mostrando luego un banner en el que hay un carrusel de productos que le muestro en segunda y en tercera posición. Pues claro, en ese momento era un aleatorio de cualquier hotel que hubiese en el feed, con lo cual era un poco como, Sí. igual sí que Sí, no había había un poco mucha justicia a la frase inteligencia detrás que has de puesto al esa principio de que decisión. estoy tirando la mitad de mi Sí, inversión. Entonces, bueno, sí, entonces, sí. claro, a partir de ahí, ¿sabes? Fue cuando empezamos a hablar con vosotros de qué forma podíamos mejorar la inteligencia de lo que estábamos mostrando. Porque, Y os sí perdona, y lo que hicimos fue daros como la opción de Dynamic Ads, ¿no? Al final. exacto, sí, sí. Ujú. Claro, pero en concreto a nosotros, o sea, la opción de Dynamic Ads sí que, o sea, te permite hacer variantes de una misma, o sea, sobre un mismo shell, hacer variantes compositivos, o sea, a nivel de mensaje, pero no de producto en este caso. O sea, nosotros seguíamos limitados que si lo que queríamos hacer era mostrar contenido relacionado a lo último que había visitado, esto no lo estábamos cubriendo con Dynamic Ads. ¿Sabes? Entonces, fue cuando fuimos un paso más allá y hicimos un desarrollo un poco ad hoc, que es lo que hemos llamado el Hybrid Solution de Dynamic Ads. Entonces nosotros teníamos lo mismo, la misma carcasa, el mismo shell que has comentado antes, que en lugar de alimentarse de un feed en el que nosotros cargamos a mano la información, o sea, nosotros tenemos nuestro propio feed de producto, que es lo que habías dicho antes, y lo que hace este Excel de versionado que le llamamos es definimos una serie de reglas con las que reimpactamos al usuario en función al contenido que tenemos en el feed inicial de destino, de precio, de marca, ¿vale? Y en función a esos criterios es lo que luego le enseñamos en las siguientes posiciones una vez le estamos mostrando el último que ha visitado. Si, por ejemplo, ha visitado un hotel de Madrid, pues lo que le enseñaremos a las siguientes posiciones son hoteles de ese destino. ¿Vale? Bueno, ahora en esta slide hay 3 ejemplos. O sea, la creatividad ha evolucionado desde entonces. O sea, esto es un ejemplo antiguo, pero es que ahora mismo con lo que tenemos activo a nivel de feed por el tema de cierre de hoteles y tal, no se ha podido actualizar las piezas, pero bueno, el funcionamiento se entiende perfectamente. Entonces, en el primer ejemplo, lo que sí que veíamos es, pues, el último visitado es un hotel que está en un rango de precios de entre 100 y 50 euros, 150 euros, pues le vamos a mostrar hoteles que estén en ese rango de precios. En el segundo caso, pues está viendo un hotel que es de la marca Sol, es el último hotel visitado,
de España. Pues entonces, como alternativas al último visitado, le enseñamos hoteles con los mismos criterios. Y en el tercer caso, pues en este caso había visitado un hotel en Varadero, pues lo que enseñamos son hoteles de Varadero. Entonces, de esta forma sí que enriquecemos de alguna forma lo que estamos haciendo a nivel de retargeting con contenido mucho más orientado a las necesidades del usuario. Que básicamente lo que os pasaba es que el programa de retargeting está bien, es un producto muy potente, pero hay ciertas cosas que solo con ese producto no se pueden hacer. Toda esa capa de inteligencia adicional que tú le queríais añadir no se podía. Nos dimos cuenta de que mezclando y utilizando el panel de control del Excel, sí que podíamos ir columna por columna, pero en este caso, el ejemplo que yo ponía antes era como, vale, tenemos el Excel, tenemos una línea, tenemos nuestra imagen, tenemos nuestro texto, tenemos nuestros targetings, si es un segmento de MP o lo que sea. Pero en este caso, lo que hicisteis muy bien fue decidir que uno de esos segmentos o esas partes, columnas, lo que haría es tirar de vuestro feed. Sí. De tal forma que es un proceso todavía mucho más automático y mucho más potente, porque no solo estamos diciendo, tira de esta creatividad, tira de esta pieza de texto y impacta a sus usuarios. No. Mira el feed y el feed te va a decir qué creatividad vas a lanzar, en base a qué, en base a precio, en base a dónde está el hotel, en base a muchísimas cosas. Exacto. ¿No? Porque, o sea, nosotros lo que le definimos en el Excel de versionado es qué feed tiene que ir a buscar. Eso es. ¿Sabes? Y en ese feed hemos cargado la información que nosotros queremos en cada estrategia que aplicamos luego. ¿Vale? Y se puede, claro, entonces, bueno, podemos aplicar distintas estrategias. Además, dentro del feed nuestro, bueno, del feed de versionado, hemos incorporado un campo adicional que es como una especie de layer, una cortinilla que va antes de enseñar el producto. En este caso, en estos ejemplos está mostrando solo el logo de la marca. Lo que hemos añadido es una cortinilla con la campaña activa en ese momento o la última campaña que haya visitado el usuario. Entonces, de alguna forma, reforzamos ese mensaje también de branding que se le ha dado inicialmente y luego se aterriza ya en producto. Entonces, es una capa adicional que también desarrollamos con vosotros un poco ad hoc. Hablando de capas adicionales, todo no es obviamente perfecto. La idea, como decía antes, y cuando he hecho la introducción, es como evolucionar, seguir haciendo más cosas que os interesa a vosotros, pero a nosotros también, porque todo lo que aprendemos con vosotros luego se lo decimos a otros clientes. Claro. Así que viene bien. Pero básicamente, ¿qué es lo que más o menos tenemos o tenéis pensado que os gustaría y que crees que podemos llegar a hacer de aquí a los próximos meses? Bueno, a ver, lo que hemos estado comentando ahora se centra principalmente en todo lo que es retargeting. Pero la parte de prospecting en dinámico es más complicada porque ahí no sabes prácticamente nada del usuario. Entonces, ahí nos tenemos que apoyar más en segmentos de nuestro DMP, ¿sabes? Buscar lookalikes y de alguna forma trabajar. Igual en ese caso sí que con el Dynamic Ads sí que es suficiente. Lo que pasa es que en nuestro caso también todo el tema de producción no lo hacemos a través de vuestra plataforma, que esto también ha sido un desarrollador que en nuestro caso, porque sí que trabajamos con un CMP, que es un Creative Management Platform, que nos permite ser mucho más ágiles en lo que es la producción de piezas, tanto estáticas como dinámicas, porque hemos conseguido también que lo que produzcamos a través de esta plataforma de Bannerflow en este caso, lleve incorporada por detrás la lógica de vuestro sistema de recomendaciones, de retargeting. Y en este caso la idea es llevarlo un poco más allá y llevarlo a la parte de prospecting en la que hacemos un montón seguimos un montón de impresiones, pero todavía sin llegar a personalizar el mensaje como nos gustaría. Hemos hecho varios pilotos para segmentos demográficos, por ejemplo, de ir cambiando la creatividad en función de determinadas audiencias, pero lo queremos llevar un paso más allá y trabajar creatividades muchísimo más ad hoc en esta parte. Uno de los pilotos que tenemos ahora en marcha con vosotros es toda esa información que tenemos de usuarios nuestros a nivel de CRM. Nosotros somos capaces de pasaros a vosotros una relación de productos en función del interés del usuario. O sea, si un usuario, por ejemplo, ha entrado en mi página, pero no ha llegado a ver ningún producto, a través de nuestro CRM nosotros podemos empujar
hacia vuestras creatividades. Bueno, o sea, a través del Library Solution podemos pasaros determinados hoteles que nosotros queramos promocionar. Incluso aunque nosotros sabemos que los usuarios de esta determinada tipología pues somos propensos a reservar en un determinado destino, o porque a nosotros en este momento necesitamos promocionar determinados hoteles, pues podemos empujar un poco a fuego qué hoteles, en función de la información que tenemos nosotros de los usuarios, son más propensos a comprar. Entonces Eso ya es, no, ¿no? sí, o sea, llevas un poco la parte dinámica al prospecting, pero con información que nosotros tenemos en nuestros sistemas de nuestros usuarios, o bien de lookalikes usuarios. Que creo que es importante eso que has mencionado, porque al final pone un poco en valor ciertas cosas que son importantes. Antes, cuando yo hablaba cuando hice la presentación de quiénes éramos, qué es Adform al final, el hecho de que nosotros tengamos toda esa parte de poder dinamizar las creatividades está bien, pero es muchísimo más fuerte cuando te puedes conectar a los sistemas de los clientes, como en este caso vuestro CRM, que al final también se conecta con vuestro DMP, con el que nosotros también nos conectamos. Claro. Ahí es cuando de verdad elevas todo esto a otro nivel. Y creo que es importante. Creo que sistemas abiertos, por eso es un sistema abierto. Creo que un sistema abierto así, capaz de conectarse con todo eso, da a clientes como vosotros la oportunidad de hacer cosas como, por ejemplo, eso, modelos de propensión. Vosotros sois los que conocéis a vuestros clientes, a vuestros usuarios. La información que tenéis vosotros es oro. Lo que tenemos que hacer es poder facilitaros que podáis hacer y utilizar esa información con vuestras creatividades, ¿no? Exactamente. Y al final también, un poco el tema de los formatos también es importante, ¿no? Lo que decíamos, claro, que podamos hacer no solo display, sino también otro tipo de formatos, ¿no? Claro, llevarlo a vídeos. Es verdad que empezamos a hacer ya bastante publicidad, vídeo, anuncios de vídeo. Luego, toda esta parte, pues, de alguna forma, también somos capaces de dinamizarlo. O sea, tú puedes hacer un banner con InVideo Banner, pero ponerle capas de texto por encima con contenido dinámico. Bueno, pues es algo que ya estamos empezando a hacer. Lo hicimos hace un tiempo con un proveedor, pero en este caso el coste de producción, o sea, de CPA no era rentable porque era demasiado caro. Ahora estamos ya en otro estado de producción en el que sí que somos capaces de hacerlo nosotros con la plataforma que te comentaba antes. Entonces, bueno, es algo que estamos explotando ahora en los últimos meses. Bueno, y out of home también hemos hecho algunas cosas, siempre en estático, pero son todo creatividades, incluso en social media, que sí que se puede empezar ya a hacer cosas dinámicas y de hecho es lo que estamos empezando a hacer y bueno, yo creo que un poco la evolución es llevarlo a otros canales, igual que en el caso del email, como hacemos en retargeting en email y tal. Bueno, pues no es algo que sea específico solo del display, sino que pues, lo vamos a llevar a otros canales. Estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Ese es el plan que tenemos también nosotros. Pues nada, si no tienes nada más algún comentario más que quieras añadir, Sergio. No, bueno, Vale. luego dejamos abierto a preguntas a la gente que está escuchando. Antes de nada, darte las gracias por haber dicho que sí, por haber hecho el webinar con nosotros. A vosotros. Luego pasamos al turno de preguntas, pero ahora vamos a probar, toco madera aquí, que no me veis, estoy tocando madera, vamos a probar con Elena, ¿vale? Voy a dejar de compartir y a ver si ahora que tiene puesto los cascos, si funciona. Muy bien. Gracias. A ti. Hola, quieras, Sergio. Elena. Vale, vamos a hacer un último intento y si no, pues pasamos a la ronda de preguntas. Perfecto. Bueno, simplemente estaba haciendo la introducción, presentándoos un poco a Alsa, que es el protagonista del siguiente caso de estudio de éxito que queríamos mostraros. Bueno, os comentaba que es una empresa multinacional dedicada al transporte de viajeros, al vertical es Travel, y además de hacer su venta tradicional en los puntos de venta en estaciones, taquillas, etcétera, también tienen un punto de venta online y ahí es donde entramos nosotros porque quisimos ayudarles a desarrollar la estrategia de SEO que tenían en mente.
Eso era un poco la intro que estaba comentándoos antes. Para tener el contexto entero, mostraros que veníamos de una estrategia basada en creatividades estáticas, es decir, no había elementos dinámicos en las creatividades. Mostraban un mensaje genérico con descuentos y precios genéricos porque no sabían a qué usuario estaban alcanzando ni podían segmentar, y además había un cambio de mensaje por cada una de las campañas atada a la estacionalidad propia del sector, verano, Semana Santa, festividades, etc. Este era el punto de partida, pero ALSA decidió dar un salto tecnológico en su ecosistema MarTech. Tenía muchas ideas y retos en mente que quería poner en marcha y para eso necesitaba tecnología para llevarlos a cabo. Entonces, cuando nos sentamos con ellos, nos mostraron las limitaciones a las que se enfrentaban. Las pusimos encima de la mesa para poder construir este objetivo y estrategias. La primera gran limitación o hándicap que tenían era el enorme esfuerzo creativo que tenían que hacer para cada nueva comunicación. Ellos tienen una amplia oferta de rutas, de servicios, orígenes y destinos diferentes, muchísimas rutas que cubren todo el espectro nacional, más las fiestas nacionales, locales, puentes que tenemos en España. Todo eso hacen que los planteamientos de hacer comunicaciones diferentes para cada puente, para cada ruta disponible, para cada servicio, etcétera, diera como resultado un número de creatividades que crecía exponencialmente y fuera inmanejable, imposible de plantearse hacerlo de manera estática. Totalmente imposible de asumir por todos los actores que participaban en ese flujo de trabajo necesario para lanzar una nueva campaña, desde la planificación de medios hasta la activación, pasando por agencia creativa, decisión y revisión del mensaje por parte del anunciante, traficado de la campaña, etc. Debíamos encontrar una forma de llevar a cabo estas estrategias que se tenían en mente, pero sin tener que crear cientos de versiones creativas en cada una de las campañas. Y el siguiente reto al que se enfrentaban era la personalización. Teníamos comunicaciones demasiado generales y el reto de ALSA era crear siempre un mensaje relevante para los usuarios. Si un usuario vive en Sevilla, no debía recibir una comunicación con una ruta de Barcelona a Santander, por ejemplo, a no ser que nos hubiera dejado una pista de que es la ruta que les interesaba, porque la había consultado previamente en la web. Pero cuando estamos haciendo prospecting, cuando no conocemos al usuario, cuando estamos impactando a alguien que no sabemos si ha visitado nuestra página o no, o que ha podido interesarle, entonces queríamos tener otra serie de criterios a tener en cuenta para personalizar el mensaje. Y bueno, con esto encima de la mesa nos pusimos a trabajar y definimos 3 grandes retos que queríamos trabajar en conjunto. El primero, el de la eficiencia. Teníamos que ser más eficientes a la hora de crear cada campaña, por lo que os comentaba antes. El reto de crear un flujo de trabajo lo suficientemente eficiente que se adapte a esa oferta cambiante de ALSA. ¿Qué estrategia definimos? Pues tenemos que buscar una estructura básica que se pueda actualizar de forma fácil para cada futura campaña. Entonces, esto también era un reto importante porque no era solo cubrir las campañas que teníamos a medio y corto plazo, sino pensar en una estructura que nos valiera a lo más largo plazo posible. Y con esta estructura, al final, de lo que estamos hablando es de ese shell o plantilla que planteábamos al principio. Necesitamos plantear un diseño en el que luego nos permita cambiar elementos dinámicos y personalizar en base a un montón de criterios, ya sea por la festividad que estamos publicitando, como el mensaje específico que necesita el usuario al que he encontrado. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Y como siempre, para poder traquear que ese objetivo, que esa estrategia la estamos alcanzando o no y poder optimizarla, nos fijamos un KPI y era el número de versiones, que ese crecimiento exponencial no afectara a la campaña, es decir, que nos planteáramos la personalización, que nos planteáramos el número de versiones no nos afectara. Y con eso lo íbamos a conseguir construyendo un shell, una plantilla, una estructura básica lo más general posible que abarcara la mayor personalización posible. El siguiente reto era la personalización. Teníamos que poder personalizar el mensaje y crear un mensaje relevante para cada usuario.
¿Qué es un mensaje relevante para mi usuario? Eso es lo que nos preguntamos. Y entonces vimos que había muchísimos criterios que podían influir en esto. Podíamos basarnos en la navegación de la página web, podíamos basarnos en intereses mostrados tanto dentro de nuestro ecosistema ALSA como traernos data de fuera, saber si a una persona le interesaba la montaña, la playa, los festivales de música, si era joven, si era senior. También afecta la estacionalidad porque estamos sujetos a las campañas de las festividades y de los puentes nacionales y locales, y la geolocalización, muy importante porque es un producto que ofertamos con un origen y destino involucrado. Entonces, todos esos criterios podían entremezclarse o ser el criterio único en las campañas, dependiendo del objetivo de la campaña y del momento del año en el que estuviéramos. ¿Qué KPI nos ponemos para ver si estamos cumpliendo este objetivo de crear un mensaje relevante para el usuario? Bien, pues como Sergio mostraba al principio, tenemos datos de que el usuario cada vez ignora más la publicidad y lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo lo más relevante y personalizado posible para el usuario para que al final se convierta en mensajes que sí de verdad te interesan y quieras leer. Entonces, el primer criterio que establecimos fue mejorar el CTR, pero también teniendo en cuenta el viewability. Entonces, esas dos métricas fue la que empezamos a traquear para ver si conseguíamos este objetivo de mensaje relevante para los usuarios. Y por último, la eficacia. Obviamente, esto independientemente de la estrategia que te estés planteando, el objetivo cuando te planteas una campaña es que sea lo más eficaz posible. Es decir, que con el coste que yo estoy invirtiendo saque el mayor beneficio posible. A través de la personalización y de lo que estábamos planteando, teníamos varias ideas, varias estrategias que nosotros presuponíamos y ALSA presuponía que lo que nos iba a traer una mayor eficacia en las campañas porque con la misma inversión íbamos a conseguir mejores resultados y también íbamos a poder optimizar esa inversión y saber en qué canales dedicarlo para obtener los mejores resultados. ¿Qué ideas teníamos? Pues, por ejemplo, potenciar solo las rutas que los necesitan. Ellos eran conscientes por los datos de que había veces que hay rutas que no hace falta por un periodo de tiempo potenciar porque están bien cubiertas y necesitamos potenciar otras que a lo mejor no están dando el rendimiento que queremos. Entonces, la personalización y todo este trabajo no vamos a hacerlo solo para impactar a todos los usuarios con el mensaje adecuado, sino a lo mejor una zona o un mensaje o una ruta no es necesario empujarla en un momento dado. Vamos a excluirla de las campañas. Vamos a hacerlas más eficientes y destinar ese presupuesto a rutas que sí que necesitan ser potenciadas. Por supuesto, ofrecer al usuario el viaje buscado. Tenemos esa información muy valiosa que es de qué usuario ha entrado a la web, ha buscado una ruta o un viaje, pero no ha finalizado la compra por diversos motivos. Vamos a estar ahí recordándole qué ruta y la actualización de los precios de esa ruta para que le resulte atractivo y finalmente se decida hacerla con ALSA. Y tener la posibilidad desde anunciante y agencia de medios de poder utilizar a más criterios. No solo los habituales, sino qué elementos dinámicos me han funcionado mejor o qué rutas me han funcionado mejor. Vamos a optimizar en base a esos criterios. Y como KPI nos ponemos el CPA. Vamos a intentar que el coste por adquisición se reduzca gracias a la implantación de estas estrategias. Eso es lo que nos planteamos, empezamos a trabajar y empezamos a diseñar junto con ALSA y todos sus partners involucrados la mejor estrategia ad hoc para conseguir esos retos que teníamos en mente. Entonces, lo primero que nos planteamos fue qué productos íbamos a utilizar. Pues DCO y programática. Ya hacían, por supuesto, programática y eran activos en un montón de canales más, pero íbamos a utilizar la sinergia que tenía el conocer a ciertas cookies y poder presentarle el mensaje personalizado con DCO, pero además no nos íbamos a quedar con un producto exclusivo de DCO, sino que íbamos a... Sergio, ¿tú la oyes? No. Elena, se ha cortado, Elena. Elena, no se oye. No se oye, no se oye. No se oye. No te podemos oír. Se ha cortado la conexión. Ok. Bueno, no lo vamos a... Si quieres, desconecta los cascos. Ahora sí, ¿verdad?
¿Me escucháis? Sí, te escuchamos ahora, sí. Me temo que se va a volver a entrecortar. ¿Me escucháis bien? Sí, de momento sí. Pero no me escucháis Sí. por aquí. Te escuchamos, ahora te escuchamos bien, sin ningún problema. Sí, puedes seguir si quieres. ¿Me oyes? ¿No? Vale, ok, perfecto. Lo que vamos a hacer entonces es, si no me puede oír Elena, yo a ella sí la puedo oír. Lo que vamos a hacer es pasar quizás a las preguntas directamente. Vale, ok, perdonad, sí, es que ha habido unos segundos que no se escuchaba. Ahora sí me escuchas, ¿no? Vale, pues ahora es que te escuchamos perfectamente, sí. Continúa si quieres. Perfecto. Interrumpirme en cualquier momento, disculpar, Vale. No, cosas del directo. Sabemos que precisamente uno de los efectos secundarios de todo esto es que pasan estas cosas. La cantidad de llamadas que he tenido yo últimamente en las que ha habido problemas, si las empiezo a listar, estaría aquí 3 horas. O sea que entendemos que lo sentimos por todos vosotros. No nos gustaría que pasen estas cosas, pero a veces son inevitables. No depende de nosotros, depende del proveedor que tengamos cada uno, de cómo está saturada la línea, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido tenemos que intentar ser flexibles y aceptar que estas cosas pasan. Así que nada, perdona, sigue, Elena. Perfecto. Nada, lo que os habéis perdido ha sido como la introducción de los dos productos de SEO, así que vamos a los ejemplos prácticos. El primero que decidieron implementar fue Product Retargeting. Si yo tengo un pool de usuarios de cookies que han visitado mi web, han consultado una ruta, pero no han finalizado la compra, yo puedo buscar a esos cookies a través del canal de programática y una vez los encuentre, en lugar de mostrarles un mensaje genérico, voy a mostrarles una creatividad con justo la ruta que habían decidido consultar. Por lo tanto, si un usuario busca un Santander, se queda en medio del proceso de compra, ¿no? No parece que... Creo que tenemos los mismos problemas que teníamos antes. Vale, No pasa nada. ya Es he igual. probado todo. Yo creo que podemos pasar al turno de preguntas entonces. Ya tenemos unas cuantas preguntas, tenemos 9 preguntas. Las contestamos. Una de las preguntas, de hecho, que nos hacían era si vamos a poder pasar el PDF al final de la sesión y sí, por supuesto, lo que necesitéis os lo pasamos. No sé si nosotros directamente, entiendo que a través de la IAB, pero por supuesto. Otras de la pregunta es si lo que pasa que se hizo al principio de la presentación, que si tendríamos un ejemplo de Dynamic Ads. Yo creo que, no sé si, espero que durante la presentación hayamos podido responder a esa pregunta. Una de las cosas que queríamos hacer era, que tenía Elena preparada, era entrar en la plataforma, ¿verdad, Elena? Sí. No sé si quieres, a lo mejor muéstralo. No hace falta a lo mejor que comentes nada. Si quieres, muéstralo. Lo puedo comentar yo, ¿vale? Aunque solo sea para mostrar ese ejemplo en real y en vivo y en directo. ¿Te parece? Perfecto. Mientras conectas tú, voy contestando alguna pregunta más. Otra pregunta que, perdona, bueno, las primeras 2 preguntas no sé quién las hizo. Esta pregunta la siguiente nos la hace Patricia y nos pregunta si esos Dynamic Ads se podrían exportar a otros DSPs o solo solo en AdForm. Y si es así, ¿con qué DSP se integraría mejor? Sí, claro que se pueden exportar a otros DSPs. Al final, la labor de un ad server tiene que, lo que decía antes, ¿no? Ser abierto y poder lanzar a otros DSPs. De hecho, en el caso de Meliá, nos utilizan como ad server, pero todas esas creatividades dinámicas las envían a los DSPs con los que trabajan ellos, ¿vale? O sea que, por supuesto que sí. No, que yo sepa, nunca hemos tenido esa conversación en la que con qué DSP trabajamos mejor o si se envían más o menos cookies. No es un problema tampoco de cookies, o sea que ni un problema tampoco de integración en general con al menos los DSPs más conocidos, más importantes del mercado, donde más inversión hay, trabajamos perfectamente bien, ¿no? Es así, ¿verdad, Sergio? ¿No? Sí, totalmente. Totalmente. Real, eso ¿no? que nosotros, además, en función de la región, trabajamos con distintos DSPs, no solo DSPs europeos, o sea que sí. Cierto.
Elena, sí. Bueno, si quieres, prueba a hablar, si quieres, a ver si ahora se te oye mejor. Y ahora, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Sí, lo que estamos viendo es la configuración de un Dynamic Ads en la plataforma de Adform. En Adform creemos que es muy importante que estos productos no sean algo abstracto, que tú no puedas entrar a la plataforma y consultar. Está muy bien hablar de un feed, está muy bien hablar de versiones, pero si en un momento dado no puedes entrar a una plataforma para poder controlar qué versiones están activas o qué estoy mostrando, se dificulta un poco el proceso de planificación, entendimiento, optimización, etc. Si veis aquí, esto es un ejemplo de Dynamic Ads de ALSA en el que lo que se personaliza es el mensaje en base a la geolocalización, uno de los criterios. Tenemos todas estas versiones disponibles que estáis viendo aquí, cada una de las filas. Esto es un poco el caso real del ejemplo que mostraba Sergio en su presentación. Cada una de las filas es una versión posible y se rellenan los elementos que hemos marcado como dinámicos con la información que tenemos en cada una de las columnas. Pues cuando la localización del usuario es, disculpad que voy a ir hasta abajo porque son tantas, aquí. Cuando la localización del usuario es Cáceres, le voy a mostrar el mensaje propio de origen Cáceres, destino Sevilla, con este mensaje y call to action y precio totalmente ad hoc para esa ruta. Entonces, todos estos elementos que estáis viendo aquí en las columnas se supedita al criterio geolocalización y cuando la marco voy a poder ver Cáceres-Sevilla en lugar de la genérica origen-destino. Como veis, solo hemos tenido que trabajar en los formatos que hemos querido publicar, pero una vez hecha una carcasa por cada uno y rellenado este Excel, aquí tenemos pues cientos de versiones en base a todos los orígenes destinos. Y lo que os comentábamos también de la optimización, si hay un momento dado en que hay unas rutas que yo no quiero potenciar, independientemente de que al usuario donde se le geolocalice, si yo tengo, por ejemplo, 2 versiones para Córdoba, yo puedo desactivar una, con lo cual a todo el mundo que está en Córdoba se le va a activar otra. Y entonces cualquier persona de la agencia de medios puede entrar aquí a optimizar. Esta ruta me va muy bien, la desactivo, no hace falta que invierta. O al revés, no me está dando buenos resultados, voy a potenciar otra que me está dando un mejor CPA. Porque luego tú a nivel reporting vas a tener toda la información desglosada a nivel de cada una de estas etiquetas que se le pone a cada versión. Con lo cual, en reporting tampoco ves un bloque de mi creatividad dinámica qué resultados tiene, sino cada una de las versiones generadas qué resultados tiene. Sí, yo creo que esto es muy importante. Es una de las preguntas que nos hacen siempre. Es decir, ya que haces todo ese trabajo, todo ese curro en hacer todo esto, que una vez que lo empiezas luego es mucho más sencillo, cuesta un poquito más al principio, es normal, pero luego te puedes encontrar con cientos de versiones totalmente automatizadas de creatividades. Lo interesante luego es saber cuál funciona mejor para luego poder tomar decisiones con datos, básicamente. Ok. Como es la 1:10 ya, bueno, gracias Elena por mostrar eso. Seguimos con preguntas, ¿vale? Porque de hecho he visto alguna, bueno, las preguntas todas son buenas, pero hay un par que sí me llaman mucho la atención y me gustaría contestarlas en vivo en directo. Una de las preguntas que nos hace la siguiente Patricia es si en los Dynamic, creo que esta no la ha contestado, en los Dynamic Ads sí se pueden incluir vídeos. Sí, sí se pueden hacer vídeos. Es la nueva evolución del producto que tenemos. Y creo que no lo tenemos todo, en nuestro caso en Adform, que como decía Sergio, hay otras empresas con las que se pueden colaborar y podemos colaborar nosotros, que te permiten hacer vídeo dinámico, pero en lo que es Adform sí que es el siguiente paso y creo que lo tenemos prácticamente listo ya o está en beta, más o menos por ahí andan las cosas. Otra pregunta es, en los Dynamic Ads, ¿cuál es la tecnología utilizada para, lo pregunta también Patricia, para saber el tiempo que hace? ¿Está Adform conectado a alguna web del tiempo? No sé si es una web del tiempo, no es una web del tiempo en sí, es un portal que tiene esa información y al que nos conectamos, sí. Tenemos que hacer eso, es la única forma. ¿Cuál es el nombre? No lo sé, es que no te digo que si lo supiera no te lo podría decir, es que no lo sé. Si fuera importante y lo necesitáis saber, nos lo podéis preguntar sin problema, ¿vale? Pregunta Sonia, esto quizá más para ti, Sergio. Si en el caso, según ha dicho, en el caso de Melia, según he entendido, solo lanzan campañas a usuarios conocidos. Pregunta. Realmente no es así.
No, para nada. No me he explicado del todo bien. Es verdad que sí que he hecho mucho énfasis en explicar toda la parte de retargeting porque es la que más hemos trabajado con vosotros, pero sí se hacen campañas de prospecting, obviamente, e incluso campañas dinámicas. No sé si responde, ¿sabes? O sea, la respuesta es sí. ¿Sabes? La respuesta es sí. Porque he hecho mucho énfasis en la parte de retargeting. Sí, yo creo que eso es, que toda la inteligencia, las creatividades, todo está montado y diseñado sobre todo para impactar a usuarios que sí que son de retargeting. La siguiente evolución es toda esa sofisticación del retargeting, pasarla a prospecting, que es difícil, pero que, Sí. hay que meter O sea, capas y hay que decir, tenemos que hablar todos muy... Dime, sí. No, hacemos campañas de prospecting, pero nosotros le llamamos prospecting forzado. O sea, por ejemplo, nosotros si sacamos una campaña en Alemania, el contenido del feed que mostramos a gente que está en Alemania está acotado a determinados hoteles porque a nosotros nos interesa promocionar determinados hoteles, ¿vale? Entonces, la pieza es dinámica, pero el contenido que se muestra de alguna forma lo limitamos a lo que nosotros queremos promocionar en el prospecting, porque no sabemos nada del usuario, entonces creemos pues, que ¿sabes? Determinados destinos igual no son tan interesantes para un turista alemán o que un usuario alemán que de otro destino. Entonces sí, se hacen creatividades dinámicas. Se entiende, se entiende. Otra pregunta que nos hacen, esta pregunta es complicada de responder porque requiere casi otra sesión y es cómo puede afectar la próxima limitación de cookies de terceros en diferentes navegadores en el uso del product retargeting y cuál puede ser la solución. Sí, claro que puede afectar en un entorno en el que no hay... Y si, por ejemplo, de hoy a mañana apagaran las cookies, obviamente toda la parte de, bueno, no solo de retargeting, sino de poder hacer capping de frecuencias, poder reportar en qué funciona, qué no funciona, si hay conversiones. Ahí es para otro día, pero sí estamos trabajando, por lo menos en Adform estamos trabajando, ya tenemos soluciones de fingerprinting que no dependen de cookies, pero estamos trabajando para trabajar en un entorno no de third party cookies, sino de first party, que son los que la GDPR sí permite. Pero si queréis más información de eso, hablad con nosotros y lo vemos, ¿eh? Pero es para otra sesión. Otra pregunta que nos hace, esta pregunta nos la hacía Fabio. Álvaro nos pregunta si a nivel de presupuesto creativo, ¿qué diferencias hay entre DCO y la producción habitual de los clientes? Pregunta. Dice, generalmente las agencias creativas son muy reticentes porque pierden actividad. Elena, ¿quieres tú contestar a esta pregunta? Porque tú has tenido más relación con las agencias creativas que la que he tenido yo. Sí, a ver, en verdad no cambia, justo lo estaba comentando ayer con Alsa, la sensación que tenemos al acabar todo la primera implementación del proceso es que la agencia creativa no queda fuera. La agencia creativa sigue siendo una parte muy importante del proceso creativo. Lo que pasa es que tiene que cambiar un poco su papel. Necesita algún perfil más técnico porque le estamos añadiendo lógica a las creatividades. Pero la agencia creativa ha intervenido en cada cambio de mensaje porque, aunque sean elementos dinámicos, esos elementos dinámicos sí que hay que crearlos. Lo que pasa es que se superponen a la plantilla de forma dinámica y te permite hacer 1000 versiones con el esfuerzo de crear un solo banner. Pero no pierde papel la agencia creativa. Cambia un poco el papel por incorporar esos perfiles más técnicos, pero sigue siendo una pieza clave en el proceso creativo. Alsa me comentaba ayer que la sensación que tenía al acabar este primer proceso de implementación, digamos, ahora que ya estamos rodados y pensando en el futuro, cómo ampliarlo, pero ya podemos decir que el DCO está instaurado. La sensación que tienen todos los partners del flujo, que son anunciantes, agencia de medios, agencia creativa y tecnología, es que el trabajo no ha aumentado ni ha disminuido. El trabajo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que con el mismo esfuerzo y trabajo y proceso creativo, lo que tenemos es la posibilidad, 1, de personalizar mensaje y 2, de hacer miles de versiones cuando antes a lo mejor podíamos hacer, no sé, 40 versiones. Vale, muy Pero bien. no quedan fuera. Entendido. Vale, tenemos 5 minutos más y ya tendremos que cortar aquellas preguntas que no podamos contestar ahora, las contestamos a través de mail. Pero si hay una pregunta de José Manuel que nos dice qué mejoras de resultados son esperables con el DCO en las principales métricas, por ejemplo, CTR, CPL o incluso VTR, View Through Rate, cuando se utiliza DCO en Prospecting Retargeting. Yo creo que, Elena, a lo mejor creo que es que no lo pudiste enseñar, pero en Alsa sí que teníamos una diapo en la que se veían las mejoras en KPIs, ¿no?
El KPI de CPA, a grosso modo la media, porque luego tenemos otras comparativas entre campañas de la misma estación, etcétera, retargeting, prospecting, pero hemos notado de media una disminución del 60% del CPA de nuestra inversión en canales de display y RTV. El CTR ha mejorado un 30% en general en las campañas y hemos mejorado el viewability un 15% de media también en las campañas. Y en cuanto a versiones, estamos rondando entre las 1.300 y 1.500 versiones por cada una de las campañas nuevas que estamos haciendo. Con lo cual, al final, el personalizar el mensaje y invertir solo en los usuarios con el mensaje adecuado en las campañas hace que nuestra inversión quede más optimizada y vemos siempre mejoras en CPA, CPL. Muy bien. Y creo que esta es la última pregunta y esta te la voy a dirigir a ti, Sergio, porque Sandra hace referencia a Amelia y la pregunta es, la pregunta está enfocada a la configuración de la plantilla de Product Retargeting. Y pregunta si se puede configurar una lógica para importar configuración de estilos en CSS desde el feed y que los banners lo interpreten. Pregunta, dice porque lo dice porque viendo los banners de Amelia ve distintos colores en el CTA, por ejemplo. Y ¿estamos utilizando el mismo template o no? No sé si la pregunta está clara, Sí. Sergio. ¿Sí? Sí, Vale. está clara. Vale. Bueno, claro, en este caso, como te digo, es un template que ya no utilizamos, está un poco obsoleto, pero bueno, en su día sí que definimos, igual que defines para una determinada marca, claro, como nosotros estamos mostrando hoteles de distintas marcas dentro de la misma pieza creativa, sí que queríamos darle, a pesar de que es un shell y que no puedes cambiar ubicación de elementos ni cambios tipográficos y tal, pero sí un mínimo de personalización en lo que era el color de la tipografía o el color del CTA. Y en este caso sí que lo hacíamos a través de CSS. Pero en nuestro caso estaba hardcodeado en la pieza, no estaba en el Excel de versionado, sino en el shell, sino que estaba en un paso previo a nivel de programación de la pieza. Entonces, supongo que supongo que lo entenderá Sandra a lo que me refiero, que no está dentro de un campo de Excel, sino que lo tenía dentro del JavaScript de la pieza. Vale, muy bien. Lo vamos a tener que dejar. Nos quedan unas 3 preguntas pendientes que las podemos responder por mail si queréis. Y cualquier otra cosa que necesitéis también, cuando queráis. Creo que no sé si los mails, nuestras direcciones de mails los puede pasar la IAB, supongo que no hay ningún problema. El resto de preguntas las contestamos en otro momento. Nada más, de verdad, daros las gracias por haber asistido al webinar, por haberos registrado. Espero que hayáis salido sabiendo un poco más de DCO y entendiéndolo un poquito mejor. Y nada, que sigáis todos bien, de salud y que podamos pronto salir todos a la calle un poco más y vernos las caras. Muchas gracias a todos. Un saludo. Buen fin de semana. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Sergio. Elena. Gracias. Vosotros. Hasta luego. Adiós.